Era un soleado martes por la mañana en la ciudad, y tres hombres, Alberto, Carlos y Diego, se dirigían a una importante entrevista de trabajo en una prestigiosa empresa que había anunciado una vacante para un puesto de administración. Los tres eran desconocidos entre sí, pero compartían la esperanza de conseguir ese empleo que tanto necesitaban para mejorar sus vidas. Sin embargo, aunque se dirigían al mismo destino, sus trayectorias y actitudes hacia la vida eran muy diferentes. Alberto era un hombre seguro de sí mismo, de unos 35 años, con un currículum impresionante y una larga lista de títulos académicos. Había estudiado en las mejores universidades y tenía años de experiencia en grandes corporaciones. Caminaba con paso firme y la cabeza bien alta, convencido de que la entrevista sería solo una formalidad antes de recibir la oferta de trabajo. Tenía un traje caro y se jactaba de sus logros en voz alta, pensando que los demás lo admirarían por ello. Carlos, de 30 años, era alguien que siempre había confiado en su astucia y en su capacidad de improvisar. Tenía algunos estudios, pero no tantos como Alberto, y había pasado de un trabajo a otro sin mucho compromiso. Sin embargo, su carisma y su habilidad para hablar lo hacían sentirse superior a la mayoría de las personas. Creía que, con su habilidad para convencer, podría impresionar a cualquier empleador, sin importar cuán calificados fueran los otros candidatos. Diego, de 28 años, era el más humilde del grupo. No tenía tantos estudios ni una larga experiencia laboral. Su vida había estado marcada por el trabajo duro y los sacrificios, y había ocupado empleos que otros habrían despreciado. Sin embargo, Diego era un hombre de principios, con un corazón generoso y un fuerte sentido de la justicia. Se dirigía a la entrevista con la esperanza de que, a pesar de sus limitaciones académicas, su ética de trabajo, su carácter y su deseo de aprender lo llevarían a conseguir el puesto. Mientras caminaban por una calle concurrida hacia la empresa, los tres hombres se encontraron con un mendigo sentado en la acera, con ropas raídas y una expresión de cansancio y desesperanza en su rostro. El mendigo, que parecía tener unos 50 años, levantó la mirada y les pidió ayuda con voz suave. «Por favor, ¿podrían ayudarme? No he comido en días». Alberto, siempre orgulloso de su estatus, frunció el ceño y dio un paso hacia adelante, mirando al mendigo con desprecio. «Trabaja, vago», le espetó con desdén. «La gente como tú solo busca aprovecharse de los demás». Carlos, que había estado observando la escena, esbozó una sonrisa cínica. Se acercó al mendigo con una actitud desafiante, y antes de que el hombre pudiera reaccionar, le arrebató el poco dinero que tenía en un sombrero gastado. «Esto es para que aprendas a no depender de los demás», dijo Carlos con una risa burlona, mientras se guardaba las monedas en el bolsillo. «Así tal vez te pongas a trabajar de verdad». Diego, que caminaba un poco detrás de ellos y había presenciado la escena, sintió una punzada de compasión en su corazón. Sin dudarlo, se acercó al mendigo con una expresión de amabilidad en su rostro. Sacó su propio desayuno, un simple sándwich que había traído para sí mismo, y se lo ofreció al hombre. «Por favor, toma esto», dijo Diego con una voz suave y comprensiva. «Es lo único que tengo, pero espero que te ayude». El mendigo lo miró con sorpresa y gratitud, tomando el sándwich con manos temblorosas. Diego, al ver que el hombre estaba sediento, decidió hacer algo más. Le dejó el poco dinero que tenía y le pidió que lo esperara un momento. Caminó hasta una tienda cercana y compró una botella de agua. Al regresar, se la entregó al mendigo con una sonrisa cálida. «Aquí tienes. Asegúrate de mantenerte hidratado». El mendigo, con los ojos llenos de lágrimas, le agradeció repetidamente, pero Diego simplemente sonrió, inclinó la cabeza en señal de respeto y continuó su camino hacia la entrevista, sin esperar nada a cambio. Al llegar a la empresa, los tres hombres fueron conducidos a una sala de espera donde aguardaron su turno para la entrevista. Mientras esperaban, Alberto y Carlos comenzaron a conversar entre ellos, jactándose de sus logros y burlándose de Diego, que estaba sentado en silencio. «¿Viste al tipo de allá?», dijo Carlos, señalando disimuladamente a Diego. «Viene aquí como si tuviera alguna oportunidad. ¿Viste lo poco preparado que parece? Dudo que tenga siquiera la mitad de nuestra experiencia». Alberto se rió con arrogancia. «Lo sé. Mira su ropa, ni siquiera es un traje decente. Apuesto a que su currículum es un desastre. Seguramente ha trabajado en empleos de baja categoría toda su vida. ¿Qué podría aportar él a esta empresa? Pero bueno, siempre hay perdedores en estas situaciones. Solo es cuestión de tiempo antes de que lo descarten». Carlos asintió, con una sonrisa maliciosa en el rostro. «Será divertido verlo cuando lo rechacen. Seguro que ni siquiera entiende cómo se hacen las entrevistas de alto nivel». Diego, que escuchaba en silencio,
sintió una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que no tenía los estudios ni la experiencia que ellos tenían, pero también sabía que tenía algo que ellos claramente no poseían: integridad, compasión y una verdadera ética de trabajo. Decidió no dejar que sus palabras lo afectaran. Sabía que la entrevista era su oportunidad para demostrar quién era realmente, más allá de los títulos y las apariencias. Poco después, un auxiliar de la empresa comenzó a llamar a cada uno de ellos para la entrevista, uno por uno. Alberto fue el primero en entrar en la sala. La entrevista fue estricta y se centró en sus logros, pero algo en la expresión del auxiliar sugería que no estaba del todo impresionado. Alberto, confiado en su experiencia, habló extensamente sobre sus títulos y trabajos anteriores, sin darse cuenta de que su arrogancia estaba alejando al entrevistador. Carlos fue el siguiente, y trató de usar su carisma y astucia para impresionar al entrevistador. Habló con confianza, pero también con una ligera condescendencia, asumiendo que su encanto personal sería suficiente para conseguir el trabajo. Sin embargo, el auxiliar permaneció impasible, tomando nota sin mostrar emoción alguna, lo que hizo que Carlos comenzara a sentirse incómodo. Finalmente, fue el turno de Diego. Al entrar en la sala, el auxiliar lo recibió con una cálida sonrisa, algo que no había mostrado a los otros dos. La entrevista se centró en su experiencia, pero también en sus valores y principios. Diego habló con humildad sobre su vida, sus desafíos, y cómo siempre había tratado de hacer lo correcto, incluso cuando nadie lo veía. El auxiliar le hizo preguntas más personales, queriendo conocer a la persona detrás del currículum, y Diego respondió con sinceridad, sin tratar de impresionar, solo mostrando quién era realmente. Cuando terminaron las entrevistas, los tres hombres fueron convocados nuevamente a la sala de espera. El ambiente estaba tenso, y Alberto y Carlos intercambiaban miradas confiadas, convencidos de que el trabajo sería para uno de ellos. De repente, la puerta se abrió y entró el auxiliar, seguido por el mendigo que habían encontrado en la calle. Sin embargo, el mendigo ya no estaba vestido con harapos, sino con un elegante traje. Alberto y Carlos quedaron atónitos al darse cuenta de que aquel mendigo era en realidad el dueño de la empresa. Diego miró al hombre, reconociéndolo inmediatamente como la persona a la que había ayudado esa mañana, y se sintió confuso, pero permaneció en silencio. El dueño, cuyo nombre era don Roberto, se dirigió a ellos con una expresión seria. He tenido la oportunidad de observar a cada uno de ustedes hoy, no solo en esta sala, sino también afuera, en el mundo real. Alberto y Carlos se miraron entre sí, incómodos, mientras Diego observaba en silencio, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Don Roberto continuó. Alberto, tienes un currículum impresionante, sin duda. Has trabajado duro para llegar hasta aquí. Pero cuando te encontraste conmigo, un hombre necesitado, me despreciaste, me insultaste y me trataste como si no fuera más que basura. ¿Ese es el tipo de persona que quiero en mi empresa? Alberto bajó la cabeza, incapaz de responder. El color se le fue del rostro al darse cuenta de la gravedad de su error. Carlos, prosiguió don Roberto, tú también tienes algunas cualidades notables. Eres astuto y carismático, pero cuando me encontraste, me robaste el poco dinero que tenía, y te burlaste de mi desgracia. ¿Es ese el tipo de integridad que busco en un empleado? Carlos, visiblemente nervioso, intentó esbozar una sonrisa, pero no pudo sostener la mirada de don Roberto. Sabía que no tenía excusas para su comportamiento. Finalmente, don Roberto se volvió hacia Diego y esbozó una sonrisa. Y luego estás tú, Diego. Tienes un currículum más humilde, menos títulos, menos experiencia, pero tienes algo que no se puede enseñar en ninguna universidad, un corazón noble y unos valores firmes. No solo me diste tu desayuno, sino que te tomaste el tiempo de ir a comprarme agua y asegurarme de que estuviera bien. Mostraste compasión y respeto, incluso cuando nadie te observaba. Esas son las cualidades que realmente valoro en un empleado. Alberto y Carlos no podían creer lo que estaban escuchando. Se miraron con incredulidad, tratando de procesar que el trabajo que tanto deseaban estaba siendo ofrecido a Diego, el hombre al que habían subestimado y ridiculizado. Don Roberto concluyó. He tomado mi decisión. Diego, serás el nuevo encargado de administración de mi empresa. No busco solo habilidades técnicas, busco personas en las que pueda confiar, personas con valores sólidos. Tú has demostrado ser esa persona. Diego, sorprendido y emocionado, agradeció la oportunidad, mientras don Roberto le estrechaba la mano con firmeza. En cuanto a ustedes dos, dijo don Roberto, volviéndose hacia Alberto y Carlos, les pido que devuelvan el dinero que me robaron y que se retiren de mi empresa. No quiero volver a verlos aquí. Una empresa es tan buena como las personas que la conforman,
y ustedes han demostrado que no tienen lo que se necesita para formar parte de ella. Alberto y Carlos, avergonzados y sin palabras, devolvieron el dinero y abandonaron la empresa, con la cabeza baja, pero no sin antes mostrar una expresión de rabia y frustración. No podían creer que alguien sin tantos estudios, sin tantas credenciales, se hubiera ganado el puesto que ellos consideraban merecer. Mientras salían por la puerta, Carlos no pudo evitar murmurar entre dientes: «Esto es ridículo. ¿Cómo pudo ese tipo conseguir el puesto? No tiene nada de lo que se necesita». Alberto, furioso, asintió con la cabeza. «No es justo. Conozco a personas como él, siempre reciben ayuda de algún modo. No durará mucho en el puesto, eso te lo aseguro». Pero su enojo y resentimiento no cambiaron nada. Habían perdido la oportunidad, y todo porque habían subestimado el valor de ser una buena persona. Mientras tanto, Diego comenzó su nuevo trabajo con entusiasmo. Su primer día fue lleno de desafíos, pero también de satisfacción al saber que estaba en una posición que le permitiría crecer y aprender. Don Roberto lo tomó bajo su ala, actuando como mentor y ayudándolo a desarrollar las habilidades que necesitaba para tener éxito en su nuevo rol. Unos meses después, Diego se había adaptado bien a su trabajo. Era respetado por sus colegas, no solo por su eficiencia, sino por su actitud positiva y su disposición a ayudar a los demás. Su historia de cómo consiguió el trabajo se había convertido en una especie de leyenda en la empresa, un recordatorio para todos de la importancia de la humildad y el respeto hacia los demás. Un día, mientras revisaba algunos documentos en su oficina, Diego recibió una llamada inesperada. Era de una organización benéfica local que estaba organizando un evento para recaudar fondos. Habían escuchado sobre su historia y querían que fuera el orador principal en su evento anual. Diego, aunque sorprendido, aceptó la invitación. Durante el evento, habló sobre su vida, sus experiencias y la importancia de mantener siempre la integridad, incluso cuando nadie está mirando. Su discurso fue bien recibido, y muchos se sintieron inspirados por su historia. Después del evento, Don Roberto se acercó a Diego con una propuesta. «Diego, has demostrado ser no solo un excelente trabajador, sino también una persona de gran carácter. Quiero ofrecerte algo más. Me gustaría que lideraras una nueva iniciativa en la empresa para ayudar a personas en situaciones difíciles a encontrar empleo. Quiero que uses tu historia y tu experiencia para guiar a otros y mostrarles que siempre hay esperanza, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias». Diego, emocionado por la oportunidad, aceptó con gratitud. No solo había encontrado un trabajo, sino también una misión que le permitía devolver lo que había recibido. Y así, Diego continuó creciendo, no solo como profesional, sino como un líder que inspiraba a otros a ser mejores, a valorar lo que realmente importa en la vida. Y así, lo que comenzó como una simple entrevista de trabajo se convirtió en una historia de redención, aprendizaje y, sobre todo, la demostración de que los verdaderos valores no se encuentran en un currículum, sino en el corazón de una persona.